Y hablamos de este tema de los alcances de la corrupción en el país con la periodista Salud Hernández, quien nos atiende a esta hora desde Medellín. Salud, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, encantada. Bueno, Salud, escuchábamos todos los colombianos decir hoy al ministro de Justicia, Enrique Gil, que la corrupción había hecho metástasis en el país y que había llegado el momento de aplicar correctivos severos. ¿No llega un poco tarde como esta decisión de los correctivos severos? O sea, que tanta culpa tenemos también todos aquí de los alcances que ha tenido la corrupción en el país, porque hemos llegado a ser permisivos con ella e incluso a aceptarla culturalmente. No, no es que se acepte culturalmente, que de pronto en algunos casos sucede. No, en este caso concreto es que se ha tapado. Porque a mí me hace mucha gracia que el ministro de Justicia, Enrique Gil, ahora hable de eso cuando él es miembro, ha sido durante años, miembro del Consejo de Estado, que es otro de los focos de corrupción dicho por magistrados de las altas cortes. No es nuevo para el país, es decir, yo recuerdo desde el 2006 haber escrito columnas de Ricaurte, haber escrito después sobre Bustos, sobre otros, Tarquino. Recuerden cómo fue elegido Tarquino presidente de la Corte Suprema de Justicia. A mí me muero, es que me hace gracia, el presidente ahora se acaba de enterar también, ¿no?, que ha habido corrupción en las altas cortes. En un momento dado denunciamos cómo se eligió en una ocasión un fiscal general, cómo la Corte Suprema se ha denunciado muchas veces y se sabe, y en el Consejo de Estado le digo, el ministro, díganos, nunca he escuchado que en el Consejo de Estado se han comprado en el pasado, yo no digo en el presente que no tengo datos, ¿se han comprado en el pasado casos? ¿No lo he escuchado nunca? ¿No lo hemos inventado? Lo que pasa es que en este país no se podía tocar a la Corte Suprema, porque si tocabas a la Corte Suprema eras uribista, porque como había que en la pelea de Uribe con la Corte Suprema había que tomar partido, entonces si uno criticaba, entonces era uribista o era paramilitar. Y en otro momento dado tampoco se podía tocar a los señores de la Corte Suprema porque estaban investigando la parapolítica, que no la estaban investigando, pero digamos la estaban juzgando, porque investigar no la investigaron nunca, tampoco se les podía tocar. Entonces, en aras de algo, siempre se tapa. Entonces, por eso tenemos este resultado ahora. Sí, Salud, buenas noches, la saluda Juan Pablo Vieri y quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cómo ve usted el manejo de los medios de comunicación que hemos tenido, los medios de comunicación, ya sea en prensa, en radio o televisión, con respecto a los temas de corrupción? Hay periodistas como usted que lo han denunciado, pero no sé si otros medios de comunicación, otros periodistas han servido como idiotas útiles o hemos servido como idiotas útiles en ese tema de corrupción que tiene pues, al país como lo tiene en este momento. No, yo creo que hay muchos periodistas que han denunciado. Ahí tienes una periodista de Pitalito a la que mataron por denunciar corrupción en su pueblo. No, yo creo que son muchos los periodistas que denuncian corrupción, muchos. Lo que pasa es que los grandes medios de comunicación se aliaron siempre, en los últimos años, por ejemplo, con el santismo. Entonces, si Bustos decía que en aras de la paz había que pasar por encima del derecho, entonces era divino y espectacular, y cualquier cosa que se le dijera, entonces uno era enemigo de la paz porque criticaba a Bustos. Entonces, yo creo que siempre se ha tapado por algo. Recuerden ustedes la pelea gravísima, que fue muy grave para la institucionalidad del país, entre la presidencia de Uribe y las altas cortes, y sobre todo la Corte Suprema de Justicia. Y entonces en ese momento eran intocables los señores magistrados, eran intocables, y se dio el caso de que Bustos, precisamente, hubo una grabación, que fue una grabación ilegal, porque es que a una Corte Suprema es increíble que se le grabe, pero en una grabación ilegal se supo que Bustos condenaba al exministro Diego Palacio por motivos políticos y no por causas jurídicas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Y ahora resulta que el presidente lo descubre, y ahora resulta que el ministro de Justicia, que se ha pasado la vida en las altas cortes, lo descubre. Hombre, y ahí se rasgan las vestiduras. Hombre, nos creen idiotas. No, lo que nos creen son idiotas. Afortunadamente tienen que venir los gringos a destapar esto, que además esto no ha hecho más que empezar, porque algún día no hay que ser muy idiota para saber que la DEA no tiene que ver con la corrupción, exactamente. Yo creo que está investigando mucho más. Sí. Y yo pienso que estos días alguno no duerme porque, obviamente, estos magistrados no son los únicos. Lo que pasa es que, como es la comisión de acusaciones, si a Samper lo absolvieron, por Dios. A ver, Salud, ¿qué va a pasar con eso, esto? Nada. Sobre eso quería preguntarle un poco, ¿en qué escenario de credibilidad queda la justicia de este país y los procesos que han venido ejerciendo cuando ya vemos que hay magistrados de las altas cortes allí involucrados? Bueno, yo creo que las encuestas no mienten, la gente no es boba, y en las encuestas la justicia queda siempre pésimamente parada. Es decir, es que no venimos, yo no vengo aquí ahora
a descubrir que el agua moja, la gente no es boba. Y ya digo, es que no soy la única periodista, somos muchos los que hemos denunciado muchos casos de corrupción. Es que en provincias denuncian todo el tiempo, que ahí es mucho más peligroso, como digo. Esta colega de Pitalito a la que asesinaron por denunciar un acto de corrupción, pero a las altas cortes llevamos mucho tiempo. Es que aquí a uno le acusaban de ser paramilitar por denunciar, por ejemplo, cómo se han dejado manosear los presidentes de las altas cortes, los altos magistrados del país, que tenían que tener una cierta majestad. Y no, se dejan manosear y entonces van y se dejan invitar a los festivales y se la pasan, por ejemplo, en el Festival de Valledupar y bailando y no sé, oiga, pero es que son magistrados y además se la pasan hablando, ahora afortunadamente hablan menos en medios, porque es que antes eran primadonas todo el día en los medios. Hombre, lo que tienen que hacer estos señores, y viajaban a China, recuerden cuando viajaron a China, que es un país comunista y además es una dictadura. Y viajaron a China, se fueron de paseo y dijeron que se iban a ver cómo funcionaban las altas cortes allí. Por favor, sean un poquito más discretos. Hombre, dedíquense a su trabajo y dejen ya de estar haciendo lo que nadie les ha llamado. Entonces, afortunadamente vamos a investigar. No creo que se llegue a nada, pero al menos algo se va a destapar, alguito. Pues bien, Salud Hernández, menos, periodista, hablando... Perdóneme que añada esto. Sí. Bueno. Sí, la escucho. No, solamente decir que al menos, no, solamente una cosa. Imaginemos que no se descubre nada, ¿vale? Imaginemos que no llegamos a nada, pero se les dañó el negocio. Eso sí, se les dañó el negocio. Y ojalá, Salud, no solo se les dañe el negocio, sino que lleguemos a algo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche hablando de corrupción. Buenas noches. Encantada, buenas noches.